pregunta usted, dígame, ¿cuál es el trámite del proceso sucesorio? Cuando nosotros vemos esto del proceso sucesorio, tenemos que iniciar desde lo que es la sucesión hereditaria. Y como les estaba indicando, pues el docente de notariado, ya cuando ustedes vean los notariales van a ver esto, existe algo que es la jurisdicción voluntaria, la hemos visto ya en tercer semestre, ahorita en cuarto semestre. Sin embargo, tenemos dos vías procesales o procedimientos a seguir. Tenemos el procedimiento voluntario y el procedimiento judicial. Normalmente el notario, en este caso el abogado que examina de notariado, le pregunta a usted las clases de procedimientos, las vías procesales, y si en algún momento ve que ustedes responden más o menos bien, ya sea para que le dé un plus para ganar el examen privado o para que pues de algún modo lo mande a estudiar un poquito mejor, si sabe cuál es el cambio de procedimiento, de notarial a judicial o de judicial a notarial, ¿verdad? Entonces este tema tenemos que aprenderlo bastante bien. Como les indiqué, hay dos vías procesales, la que lleva el abogado en los juzgados y la que lleva el notario, valga la redundancia, en su sede notarial. A eso se refiere el cambio de procedimiento. Y aparte es si la persona dejó testamento o no, y si no dejó, es sucesión intestada. Y si dejó testamento, es sucesión testamentaria. Nos faltan dos temas todavía del módulo 2. Los vamos a agotar el viernes, pero sí necesito que veamos el módulo 3, que es esto, el derecho sucesorio. Generalidades de la sucesión hereditaria. ¿Qué entendemos por sucesión hereditaria? Bien, veo, ¿hay alguien que me va a hacer alguna pregunta? ¿Maco? ¿O solo se levantó la mano? Pregunto si escucha y si ven lo que estoy reproduciendo. Sí, sí se escucha y sí se ve, licenciada. Muy bien. Voy a continuar entonces. Dentro de lo que es la sucesión hereditaria, esta es considerada desde la antigüedad como una transmisión jurídica personalísima. Y existe en este caso una transmisión de bienes desde el momento de la muerte del causaviente. ¿Quién es el causaviente? Pues la persona que dejó, en este caso, la vida terrenal y pasó pues a otro tipo de vida, ¿verdad? Para algunos que ven lo que es la vida religiosa, pues la vida espiritual. Existe una o varias personas sucesoras a quienes se transmiten los bienes y conforme lo que establece el artículo 917 prescribe o describe o establece que la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona y manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. Bien, cuando la persona dispone de sus bienes, derechos y obligaciones, en este caso, en testamento, ¿cómo se llama? Sucesión hereditaria. Pero tiene otro nombre adicional. Testamentaria, licenciada. Perfecto, muy bien, Oscar. Y a falta de este, que es por disposición de la ley, ¿cómo se llama? Jurídica. Intestado. Intestado. Exacto. Efectivamente, como ustedes dicen, pues es jurídica porque la misma ley la establece. Sin embargo, la ley le denomina intestada. Entonces, quiere decir que cuando nosotros ejercemos en algún momento el notariado,
y observamos y preguntamos cuando llega alguna persona a la sede notarial y quiere saber cómo poder distribuir los bienes de una persona que falleció. Lo primero que hay que preguntar es si la persona en vida dejó o no dejó testamento. Si dejó testamento, ya sabemos que tiene que ser una sucesión testamentaria. Y si no dejó testamento, una sucesión intestada. Ahora viene el dilema. Si esta persona con anterioridad hizo un testamento, poseía, por ejemplo, un inmueble, o sea, una casa de habitación, vamos a utilizar en San Antonio, Aguascalientes, dejó testamento, pero resulta que en el transcurso de su vida hizo más bienes y dejó bienes comprados en Pastores, otro bien en Jocotenango, otro bien en San Lucas y un tercer bien en Santa Elena, Petén. O sea, 4 bienes que no aparecen dentro del testamento. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se les ocurre qué sucede en este caso? O ustedes en algún momento llega esta persona, los familiares del causante, y llegan a su sede notarial y le indican este extremo. Que él poseía un bien y dejó testamento por ese bien. Sin embargo, en el transcurso de la vida compró más bienes. Uno en Pastores, otro en Jocotenango, otro en San Antonio, Aguascalientes, otro en San Lucas y otro en Santa Elena, Petén. 5. Cindy. Entonces los bienes que dejó, esa parte sería intestada. ¿Y el que dejó en el testamento? Sería la parte testada, como lo dice el artículo 919 de nuestro Código Civil. ¿Qué establece, Cindy? Dice, la asignación de título universal se llama herencia, la asignación de título particular se llama legado. El título universal cuando se sucede el causante de todos sus bienes y obligaciones transmisibles. A excepción de los legados, el título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Perfecto, muy bien. En este caso, estamos ante una sucesión a la vez testamentaria y a la vez intestada. Entonces, depende de la persona cómo quiera que se le pueda hacer radicar, en este caso, el proceso, ya sea vía notarial o vía judicial. Oscar. Licenciada, en este caso, si entrarían las dos, podría ser mixta. Disculpe, licenciada. Así es una sucesión mixta. Y se tiene que hacer junta. Bien, vamos a continuar. Licenciada, buena tarde. Buena tarde, Maco. También dependería mucho de cuántos herederos pudieran estar participando. No tanto de los herederos, porque cuando se hace la declaratoria se hace sin perjuicio de tercero de mejor o igual derecho. Pero entonces, ¿en qué momento se decide si es a través de un voluntario o si es judicial? Le pongo el ejemplo. Por ejemplo, yo acabo de ver un caso en donde la persona era la mamá y el hijo era el propietario de 2 inmuebles y de 2 vehículos. Entonces, como prácticamente él no tenía hijos, no tenía otros hermanos porque era hijo único, pues al final lo hicieron a través de un voluntario. Entonces, por eso era pregunta.